la entropía del universo nada más puede tener dos valores, mayor que 0 o igual que 0. A lo mucho, la entropía del universo puede ser igual a 0. Entonces, cuando es mayor a 0, tengo un proceso que irreversible. Espontáneo, ¿no? Y espontáneo. ¿Sí? Sí. Y cuando es igual a 0, tengo un proceso reversible. ¿Sí? Entonces, observen que yo tendría que calcular la entropía del universo cada vez que yo buscara conocer si el proceso es reversible o es irreversible, lo cual resulta bastante incómodo y bueno, no siempre es fácil, sobre todo si buscamos la entropía para procesos más complejos. Por ejemplo, los procesos biológicos. En los procesos biológicos están implicadas muchas reacciones químicas que incluso tienen que ver con los alrededores, ¿sí? Que si una bacteria se desarrolla, la caballito de batalla de biológicas y de todas las áreas médico-biológicas, la Escherichia coli, que si Escherichia coli la crezco sobre celulosa, ¿crece o no crece? ¿Es un proceso espontáneo o no espontáneo? Me interesa calcular el cambio de entropía para definir si es espontáneo o no espontáneo, pero resulta que depende de muchas interacciones que va a tener el microorganismo con los alrededores. Por lo tanto, me resulta muy complicado calcular la entropía del universo. Entonces yo necesito una variable que solamente dependa del estado del sistema que estoy analizando y así solamente me enfoco al sistema, no tendría que estar buscando en los alrededores ni en el universo. ¿Ok? Esta variable que les estoy diciendo se le conoce como energía libre de Gibbs, ¿sí? Y esta energía libre de Gibbs es una variable de estado, es una variable del estado de mi sistema. Por lo tanto, me resultará más cómodo analizar la reversibilidad a partir de la energía libre de Gibbs que a partir de la entropía. ¿Ok? ¿Ya lo tienen anotado, chicos? Sí, profesora. Entonces vamos a suponer que tengo un sistema. ¿Sí? Y que está en equilibrio térmico con los alrededores. Esto es la temperatura del sistema y la temperatura de los alrededores es la misma. Equilibrio térmico. No, guárdame, perdón. ¿Sí? Por favor, guárdame. No, por guárdame, por favor, ¿no? Entonces está en equilibrio térmico con los alrededores. Dile a Hugo que le baja su cosa. Entonces, para que suceda este equilibrio térmico, mi sistema va a estar cediendo una cantidad de calor infinitesimal hacia los alrededores y se va a estar disipando esa cantidad de calor. ¿Sí?
Entonces, si mi sistema cede una cantidad de calor de Q sistema, entonces tiene que ser igual a una cantidad de calor de Q que absorban los alrededores. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profesora. Vale, gracias. Entonces, si yo calculo el cambio de entropía del universo, pues tendrá que ser igual al cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía de los alrededores. Y esto tendrá que ser siempre mayor o igual que cero. Perdón. Ay, perdón. Salud. Salud, salud. Entonces, si yo sé que la entropía se define como, el cambio de entropía se define como la cantidad de calor con respecto a la temperatura, entonces puedo sustituir para los alrededores y entonces sé que esto sigue siendo igual al cambio de entropía del sistema más el cambio o la cantidad de calor que se da durante el cambio de entropía para los alrededores entre la temperatura. Y esto tiene que ser mayor o igual que cero, ¿sí? Pero dado que esta cantidad de Q es igual a esta menos cantidad de Q, entonces puedo sustituirla y me queda de esta manera. La entropía del sistema menos la cantidad de calor que se dé el sistema entre la temperatura tendrá que ser mayor o igual que sea. ¿Se entiende esto, chicos? Ok. Si yo quiero calcular el cambio de entropía del universo, como lo hemos estado haciendo, entonces es el cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía de los alrededores. Ahora, si mi sistema está en equilibrio térmico con los alrededores, yo sé que la temperatura del sistema es igual a la temperatura de los alrededores. Para que suceda esto, mi sistema tiene que estar cediendo una cantidad de calor del sistema hacia los alrededores. Si lo cede, sería una cantidad de calor negativo. ¿Está de acuerdo? Y esa cantidad de calor negativo la tendría que estar absorbiendo los alrededores. Por lo tanto, la cantidad de calor que absorbe los alrededores es positiva. ¿Sí? Ok. Entonces, regresando. Yo sé que la entropía de los alrededores la puedo definir como el cambio de, o la cantidad de calor que se da durante el cambio de entropía en los alrededores entre la temperatura. Pero esto es igual, este calor que se cede a los alrededores o que absorbe los alrededores es el mismo, pero de signo contrario, que el que cede el sistema. ¿Sí? Y entonces simplemente sustituyo eso. Y bueno, todo esto, bueno, es el cambio de entropía infinitesimal del universo. ¿Esa temperatura es la del sistema, profesora? Esta temperatura es la del sistema y la de los alrededores, puesto que están a T. Están en equilibrio térmico. Entonces, debe de ser una temperatura constante. ¿Sí? Entonces, observen que todos los elementos del lado derecho de esta ecuación se refieren al sistema.
¿sí? Y si el proceso se lleva a presión constante, entonces yo sé que la cantidad de calor que ceda o absorba el sistema va a ser igual a un cambio de entalpía del sistema. Ahora, recuerden que esta cantidad que se cede al sistema, de esta cantidad de calor, aunque yo la estoy poniendo como una diferencial, simplemente se refiere a una pequeña cantidad de calor que se da durante ese cambio infinitesimal, ¿sí? Por lo tanto, también todos estos calores son de esa magnitud, son calores infinitesimales para cambios infinitesimales, ¿sí? Por lo tanto, esta cantidad de calor infinitesimal, si el proceso se lleva a cabo a presión constante, entonces sí va a ser a un cambio de entalpía como tal, ¿sí? ¿Ya lo tienen, chicos? Ya. Vale. Entonces, enfocándome nada más a la parte de la entropía, de la ecuación de entropía del lado derecho, que sería entonces el cambio, o más bien, sí, el cambio de entropía del sistema menos, sustituyendo, sabiendo que, bueno, la cantidad de calor está al cambio de entalpía, entonces esto sería el cambio de entalpía del sistema entre la temperatura, tiene que ser mayor o igual que cero, ¿sí? Y toda esta ecuación la multiplico por menos t, me va a quedar la ecuación de esta manera. El cambio de entalpía para el sistema menos, ¿sí? Porque menos por más es menos y menos por menos es más, y temperatura con temperatura se me va y nada más me queda la derivada de la entalpía. Y entonces acá me queda menos la temperatura por la derivada de la entropía del sistema, y esto debe de ser mayor o igual que cero, ¿sí? Y por definición, energía libre de Gibbs se representa con la letra G mayúscula y es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. ¿Ya lo tienen, chicos? Ya, profesora. Profesora. Ok, vale. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Ok. Entonces, aquí le dejamos. Continuamos mañana.